Hola, bienvenidos a las mesas redondas de IT User. Nos encontramos hoy acompañados de algunas de las principales compañías de la industria para hablar de cómo está evolucionando el puesto de trabajo digital en España. Y para ello contamos de derecha a izquierda con Mar García, directora técnica de Citrix. Hola. Miguel Ángel Fiz, director de sistemas personales de HP. Hola, ¿qué tal? Conchita Vera, directora preventa de Mitel. Hola. Y Emilio Deva, responsable de canal de Samsung. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. Bueno, más allá del factor de la movilidad, elementos como el Bring Your Own Device, la virtualización, la Stay como servicio, han venido, bueno, pues de alguna manera a redefinir el puesto de trabajo, ¿no? Como lo teníamos considerado, sobre todo después de muchos años sin cambios significativos. Me gustaría que arrancáramos este debate hablando de cuáles consideráis que van a ser las principales tendencias en torno al puesto de trabajo digital este año en España. ¿Cómo lo consideráis para arrancar? Mar, si quieres. Sí, por supuesto. Como comentabas, llevamos años hablando del Bring Your Own Device, del espacio de trabajo móvil. Yo creo que el futuro de ese espacio de trabajo es un espacio de trabajo inteligente. O sea, ya no que sea un directorio de aplicaciones, sino que ese espacio de trabajo te pueda ir guiando en el día a día o en esos accesos que vas a necesitar para que se nutra de información adicional. Ya no es solo acceder a aplicaciones, sino que te garantice que estés donde estés, va a ser un acceso totalmente contextual, es decir, se adapta a la situación en la que estás, que permita una realidad que es el Bring Your Own Device de manera segura. Es decir, esas tendencias que venimos hablando ya muchos años, que se unifiquen en un espacio digital seguro. Muy bien. Miguel. Bueno, desde HP, que somos fabricantes de dispositivos, pues tenemos tres ejes de actuación, digamos, a la hora de guiar nuestra oferta. Por un lado, el tema de seguridad es uno de los mantras que tenemos en la actualidad e intentamos que todos los dispositivos, sobre todo los que se usan en entorno empresarial, estén lo más protegidos posibles ante cualquier tipo de violación de parámetros de seguridad. Luego el tema de comunicaciones también, porque es verdad que la interactividad que hay cada día entre empleados, entre diferentes localizaciones o diferentes entornos, temas multimedia, etcétera, exigen que los dispositivos estén diseñados específicamente para cubrir esa área. Y el tercer punto es un tema ya más de ergonomía, usabilidad, diseño, tal forma que los dispositivos sean atractivos casi como dispositivo personal, ¿vale? Porque se usan en muchos entornos, que sean flexibles, alrededor de movilidad sobre todo, pero también a nivel de imagen, pantallas grandes, calidad de sonido, fiabilidad de los productos, etcétera. Bien. Conchi. Desde Mitel, como fabricantes ya de la parte más de comunicaciones unificadas, de soluciones de atención al cliente, lo que vemos es que evidentemente el tema de movilidad, accesibilidad sigue siendo un must, o sea, eso tiene que ser, porque por la forma en la que vivimos, porque trabajamos desde casa, porque trabajamos en distintas ubicaciones, etcétera. Y por encima lo que notamos que se pide mucho es que, un poco en la línea que comentabas tú, que esas soluciones sean realmente, las soluciones de comunicación sean realmente útiles, fáciles de usar, o sea que un puesto de trabajo desde el punto de vista de comunicación te permita acceder a las herramientas, a la información que tú necesitas, o sea, la parte de integración con herramientas de negocio y demás es fundamental, ¿vale? Y también que te permita evidentemente la colaboración activa tanto con tus compañeros como con los clientes, evidentemente, ¿no? Y en este sentido, una tendencia clara, aparte de lo que comentabas tú de seguridad y demás, es la multicanalidad. O sea, nosotros lo que vemos es que la multicanalidad es una necesidad que ya se ve hoy y que se ve como una tendencia clara, ¿no? A la hora de invertir, a la hora de desplegar una solución. Entonces podemos pensar en multicanalidad de, bueno, evidentemente llamada, vídeo, mail, tal, pero vamos más allá, ¿no? O sea, ya es necesaria integración con redes sociales, que tu web esté integrada con tu solución de atención e incluso que te integres con cosas, ¿no? que enriquezcan tu servicio al cliente. Un poco es por ahí por donde vemos la evolución. Muy bien. Emilio. Y bueno, nosotros por parte de Samsung también somos fabricantes de dispositivos y suscribo lo que han dicho mis compañeros, lo que habéis dicho anteriormente, ¿no? O sea, nosotros, como vemos ahora mismo el mercado, es que el entorno de trabajo ya es algo que es indefinidamente es cambiante, pero ya se ha consolidado esa transformación. La tendencia en España, no solamente para este año, sino para el siguiente, estamos justo en el proceso de transformación donde ya el usuario ha asumido
que esa necesidad se ha creado y entonces lógicamente tiene que ir de acuerdo con la tendencia, es decir, lo que hablábamos de poder trabajar en cualquier sitio, en cualquier ubicación, trabajar desde casa, trabajar a la salida de un cliente, trabajar en donde está el mismo cliente en su ubicación, fuera de nuestro país. Entonces nosotros como fabricante de dispositivos, valga la redundancia, lo he dicho anteriormente, nosotros de alguna manera pivotamos dentro de la movilidad, donde es de alguna manera uno de nuestros vértices, la productividad y la seguridad, ¿no? Para nosotros que un trabajador, lógicamente, no note una diferencia respecto a un puesto de trabajo tradicional, pues es fundamental, es decir, la comodización que se dice, ¿no? Y luego otro tema que me imagino que abordaremos nuevo es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, nosotros consideramos que hoy en día el trabajador, al estar en un entorno abierto, va a estar mucho más expuesto, y desde Samsung pues nutrimos de los sistemas de seguridad más eficientes del mercado para poderle proteger. ¿Entendéis que las compañías, hablando siempre de España, no están invirtiendo lo suficiente en, ya habéis apuntado diversas herramientas como comunicaciones unificadas avanzadas, como apps móviles, como mensajería instantánea para comunicarse entre compañeros con el exterior? ¿Entendéis que todavía, y sobre todo trabajando en multinacionales como trabajáis, la comparación con otros países, ¿cómo estáis encontrándoos un poco la situación aquí en nuestro país? Yo creo que hay de todo, ¿vale? Sí que es verdad que, o sea, y te llevas muchas veces sorpresas en clientes. Hay clientes que te dicen, tengo el presupuesto que necesites, que me consigas, digamos, de alguna manera demostrar que me aporta valor y que me ayuda a ser competitivo, ¿vale? En ese sentido nosotros estamos viendo, pues, desde departamentos financieros que empiezan a coger workstations, que antes estaban muy dedicadas, digamos, a áreas más de I+D, pero que ven la productividad por la cantidad de gestión de datos que gestionan, por ejemplo. El tema de pantallas, cuanto más grandes, mejor productividad, mejor experiencia de usuario, tal, también está desarrollándose. El tema de movilidad lo has dicho tú, pero incluso dentro de la oficina, o sea, gente que no se lleva el dispositivo a casa, pero obviamente canibaliza los puestos fijos, en el sentido que te puedes ir a un rincón a tomar un café, bajarte al comedor o meterte en una salita si quieres estar quieto, ¿no? Y estar tranquilo. Entonces hay muchísimas áreas que tienes que demostrar realmente el valor añadido que tienen, pero que las empresas son muy receptivas a adquirirlas, porque la experiencia y la productividad del usuario es muchísimo mejor, ¿vale? Yo siempre digo que muchas veces esto es como un virus, que a nosotros nos interesa colocar determinados conceptos en determinadas personas o departamentos de compañías, porque luego la mejora, digamos, de experiencia es tan viral que conseguimos, pues, que cambien los parámetros y que la próxima RFP para adquirir dispositivos y cambiar el puesto de trabajo sea mucho más ambiciosa, ¿vale? Y nos permita, pues, digamos, lucir todo el portafolio que tenemos, ¿no? Porque esa necesidad se ha creado. Entonces, sí, al final, al crearse ya el usuario, es decir, un departamento de IT o dirigido a compras, que al final es quien lógicamente toma la palabra desde el punto de vista del presupuesto, pero lógicamente tiene que haber sido filtrado por un departamento de infraestructuras y con el visto bueno de arriba, ¿no? Pues claro, no es lo mismo lo que hablábamos de la tendencia, ¿no? Hace X años, donde realmente estábamos todavía pues como en un piloto, que ahora que lógicamente estamos justo en medio de esa tendencia, es decir, estamos ya en el trayecto donde lógicamente las empresas se dan cuenta de que está muy bien el hecho de transformar el puesto, pero que hay una coyuntura adicional que tienen que tener en cuenta, como es la seguridad, como es lógicamente que a la persona no se le quede el dispositivo colgado, experiencia de usuario, todo eso es cuando ahora lo están demandando. Es decir, cada vez nosotros nos encontramos de Samsung cada vez más, lógicamente, lo que antes tú trasladabas como algo pionero, ahora ya lógicamente, o futurible, ahora ya lógicamente lo tienen interiorizado dentro de su mensaje, ¿no? Es una realidad. Una realidad, es correcto. Una realidad. Y yo creo que, como estaba comentando Emilio, los principales drivers, por lo que vemos desde Citrix 1, obviamente es la seguridad. Cuando estás hablando del espacio de trabajo necesitas que sea seguro, pero hablamos siempre de experiencia de usuario, garantizar esa productividad, que el usuario pueda realmente trabajar. Podemos dar una solución muy segura, pero si no tienes una experiencia de usuario buena, pues realmente no estás dando nada. Entonces hay que mantener ese equilibrio entre garantizar la seguridad de la solución, pero al mismo tiempo que sea una solución que el usuario quiera utilizar, como estabas comentando tú, que ese
usuario sea el propio que diga esto nuevo es lo que realmente estábamos buscando. Y otra de las cosas también que desde Citrix vemos es que hay un gran número de aplicaciones y es necesario que se guíe al usuario en el uso de esas aplicaciones. Porque no usamos, como usuarios, tenemos a nuestro alcance muchas aplicaciones y no utilizamos, y muchas veces perdemos mucho tiempo buscando dónde está lo que realmente necesitamos de esa aplicación. Entonces, cuando hablamos de ese espacio de trabajo, poder enriquecerlo con lo que llamamos microaplicaciones, o realmente tener esa inteligencia o esa capacidad dentro del espacio de trabajo de poner al usuario lo que realmente va a necesitar de una aplicación global con esa microaplicación o ese contenido específico, es algo que también estamos viendo que en el espacio de trabajo es fundamental. ¿Cómo se guía al usuario para aprovechar estas aplicaciones? Aquí hay herramientas de Machine Learning, y obviamente lo que hacemos es no utilizamos la aplicación completa, como decíamos antes. Desde Citrix estamos pasando de un entorno en el que podríamos venir de un directorio de aplicaciones, es decir, nuestro espacio de trabajo pues se basa en gestionar el dispositivo móvil, securizar el dispositivo, pero además donde se están ejecutando esas cargas ni siquiera tienen que estar en ese dispositivo, sino que están fuera. Así garantizamos esa movilidad incluso dentro de la propia oficina o de la propia compañía. Y adicionalmente esas aplicaciones que el usuario va a ver en su espacio de trabajo, que va a tener acceso a aplicaciones, escritorios, contenido. Esas aplicaciones no necesariamente tengo que enseñarles la totalidad de la aplicación. Si yo sé que eres un responsable comercial y necesitas pues, ver tu forecast diariamente, no te voy a obligar a entrar en tu herramienta para hacer 5 clics, sino directamente en tu espacio de trabajo, poderte enseñar cada mañana, oye, pues tienes este reporte pendiente o tienes este forecast que ha cambiado. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, y es lo que nosotros observamos en la parte más concreta nuestra, ¿no? De eso, de comunicación unificada y demás. Tú le puedes poner una herramienta a los usuarios, pero ni la misma vale para todos, o sea, hay que adecuarla, hay que personalizarla, hay que integrarla con lo que a ellos les interesa, hay que dar un servicio de consultoría, de integración avanzada, y luego hay que dar soporte a esos usuarios. Para que cada uno se sienta seguro, cómodo con lo que está utilizando, para que lo utilice, o sea, para evitar te vendo no sé qué y no vale para nada porque no lo estás utilizando, y para que se sienta soportado si tiene cualquier duda, si tiene cualquier, yo qué sé, problema o lo que sea. Eso es, vamos, fundamental, ¿vale? Y lo que nosotros observamos, evidentemente, bueno, en línea con lo que comentabais, es que, bueno, sí que quizás vemos que otros países, pues a lo mejor van un poco más acelerados, ¿no? En cuanto a la adopción de según qué tecnologías, pero yo creo que aquí evidentemente está pasando, o sea, es un hecho, algunos verticales más rápido que otros, está claro, pero o sea, si tu compañía le da importancia, como no puede ser de otra forma, a la habilidad de comunicarte, tanto internamente como con clientes o con colaboradores, sí, no hay más opción que utilizar este tipo de herramientas. Es decir, esto es un facilitador para que eso ocurra, y yo creo que las formas de trabajo a las que vamos, desde la empresa hasta el colegio, pasan por eso, o sea, por trabajar en grupo, no por trabajar yo en mi silo ahí, ¿no? Entonces, bueno, es que sin este tipo de tools eso no ocurre, o no ocurre de una manera eficiente. Entonces, ¿en qué verticales apuntabas tú un poco? ¿En qué verticales? Aunque por lo que veo hay una sensación de optimismo, ¿no? Porque el mercado ya está más o menos evangelizado y sabe que tiene que ir hacia allá. Pero ¿en qué departamentos? Tú apuntabas también ya algunos. ¿Y en qué segmentos, en qué verticales veis que hay mayor predisposición y estáis siendo más exitosos? Yo, mira, te diría, por ejemplo, en nuestro caso, una cosa que repercute muy visualmente, digamos, en la productividad, si quieres, o en la oportunidad, es en empresas, que son muchas, sin saberlo a veces, que tienen sistemas, evidentemente, de atención a sus clientes. Llámale el típico contact center, que a mí no me gusta mucho usarlo, porque al final, si rascas un poco, casi todo el mundo utiliza de una manera más o menos sofisticada sistemas de atención, ¿no? Entonces, empresas en las que su actividad está muy vinculada a este tipo de relación con los clientes, es evidente que ven muy rápido, digamos, pues la aportación de eso, ¿no? Y eso pueden ser cosas muy diversas. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos desplegadas soluciones en ayuntamientos en las que, gracias a integraciones, se ha integrado el sistema este de atención de tótems, que te coges tu ticket y, bueno, ¿no? Se ha integrado con la atención de otros canales, telefónica, chat, web, tal. Entonces, las mismas personas que te atienden una llamada, en un momento dado, te atienden esa persona que está físicamente ahí y ha cogido el ticket. Pues
pues bueno, eso es muy evidente, que estoy optimizando recursos, que estoy dando la misma respuesta al usuario, me contacte como me contacte, o sea, que estoy dando un valor añadido muy claro, ¿no? Pues para mí es donde más fácilmente, digamos, se está desarrollando, ¿no? Pero también encontramos grandes organizaciones, muchas veces en administración pública, que a lo mejor son más, digamos que las migraciones son más graduales, más lento, todo y tal, que dan valor a cosas como, pues parece una tontería, pero si yo tengo 25.000 usuarios desplegados, el buscar a un compañero y saber cómo contactar con él y enviarle un mensaje rápido, pues era un infierno, ¿no? Pues a lo mejor ahí se da mucha importancia a ese tipo de valor, ¿no? Entonces, bueno. Nosotros, sobre todo, lo que hemos observado es en la vertical de fuerzas de ventas. O sea, la vertical de fuerzas de ventas y de marketing, ahí, lógicamente, la transformación es que ya es un hecho. O sea, es decir, al final se dice un comercial tiene que estar en la calle, realmente, tomándose el café con los clientes o haciendo presupuestos una vez que ha salido. Entonces, para nosotros es fundamental la inmediatez. Y entonces todas estas, pero ya no hablo solamente de gente que está en la calle vendiendo, es que incluso departamentos de marketing, etcétera, pues están en un evento que tengan que hacer una foto en alta resolución y mandarla corriendo para una revista para publicar. O sea, todo eso nosotros es lo que hemos observado a día de hoy que más se demanda, es decir, aquellos que son directamente productivos, directamente proporcionales al negocio. Es decir, quizá la parte de back office es algo que creemos que vendrá, pero quizá en un tema, como hablamos, más gradual. Es decir, quizá para tema de aplicaciones, etcétera, pues sí, por un tema de interconexión, pero yo hablo de movilidad, ojo, no de transformación de otro tipo, ¿no? Pero de punto de vista de movilidad, quizá tendrá que esperar un poquito más. Desde nuestro área de experiencia. Sí que es verdad que lo tenemos todos totalmente interiorizado, es decir, cuando ahora te presentan oportunidades a la hora de poder desarrollar cualquier tipología de negocio respecto a la movilidad, el cliente respecto a esa vertical ya no te dice para qué lo quiere, o sea, es un tema obvio, que lo necesita y además empiezan a tener muy claro qué es lo que tienen. Por eso yo creo que también es lo que hablábamos de la tendencia. Estamos ya en una fase donde la curva de aprendizaje, hombre, todavía necesitan nuestro paraguas, pero sí que ya nosotros les ayudamos con mayor tino, porque antes sí que se veían un poco desorientados y ahora sí que cada vez tienen más claro lo que quieren. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, básicamente, o sea, todas las empresas están, cuando hablas la palabrota esta de la transformación digital, ¿no? Todas las empresas están en diferentes momentos, ¿vale? Y hay departamentos, digamos, que son más estratégicos, más pioneros, que son los que, digamos, pues adoptan nuevas tecnologías, experimentan primero, etcétera. Para nosotros son un poco, pues lo decía antes, el virus donde intentas colocar la prueba de concepto para luego extender y generalizar al resto de la empresa, porque las productividades al final se extienden. De hecho, o sea, cada departamento es estratégico en una empresa y si no, al final cuando falla uno lo notas, ¿no? Es verdad que algunos, digamos, son más por tema de procesos internos, por aplicaciones, etcétera, son más avanzados y entonces pues incluso a veces se ven forzados a cambiar de formato de puesto de trabajo para adaptarse mejor a las nuevas aplicaciones que usan y tal, y otros pues son más legacy, trabajan más con entornos más tradicionales o más estables, llámalo, ¿vale? Y no tienen esa urgencia. Pero vamos, una vez que se inicia el cambio es una mancha de aceite. O sea, al final no hay fronteras entre organizaciones dentro de las empresas, entre departamentos, al final pues todo lo que toca con un área que se ha mejorado su productividad pues intenta imitarla, ¿no? Sí, yo bueno, un poco, sí, al final vemos que a nivel verticales, pues dependiendo también del tamaño de la compañía, hay empresas a nivel enterprise que obviamente tienen proyectos estratégicos de transformación del puesto de trabajo y va más allá. No es únicamente no es un proyecto táctico de qué tecnología decido y cómo voy a hacer esto que tradicionalmente hacía, sino cómo realmente vamos a transformar para que nuestros empleados pues, tengan esa experiencia de uso mejor, sean más productivos, garanticemos la seguridad, pero efectivamente en otros sectores o en otras verticales esa transformación del puesto de trabajo viene por otro driver, que puede ser muchas veces la seguridad. O, antes comentábamos, la movilidad
fuera de la compañía, pero también dentro de la propia oficina. Quiero hacer oficinas en las que cualquier usuario pueda sentarse en esta sala, usuario, password, y ahí tengo mi espacio de trabajo, y es exactamente el mismo que si voy a otra sala o si accedo desde mi dispositivo móvil. Pues hay diferentes drivers, pero es cierto que cada vez vemos que existen proyectos estratégicos, cada vez existen más proyectos estratégicos de transformación del puesto de trabajo en todas las verticales. Muy bien. Vamos a hablar de seguridad porque estáis todos mencionándolo un poquito más a fondo. Emilio, coméntame un poco cómo consideráis, qué parámetros entendéis que tienen que todos estos procesos y dispositivos acuñar a nivel de protección. Bueno, nosotros históricamente, cuando iniciamos el proyecto de la transformación digital, claro, tú llegabas a un cliente y lógicamente todos los sistemas de cobertura personales de seguridad estaban totalmente blindados, ¿no? Pero claro, tú llegabas todo lo que era externo, es decir, desde smartphones, tabletas, etcétera, y claro, eso digamos que era un ente que estaba ahí y que de alguna manera pues no se percataban de que realmente podía tener una cierta injerencia del exterior, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, lógicamente que a día de hoy muchos de los profesionales utilizan más la herramienta de un smartphone que incluso el propio PC, a la hora de mandar correos, etcétera, pues claro, la gente ha identificado que todo eso, lógicamente, tiene que estar protegido, ¿no? Y que incluso necesita un nivel mayor de protección porque está fuera que en la propia compañía. Nosotros desde Samsung, fue en el año 2011, lanzamos la plataforma Knox, así salió la plataforma de seguridad basada en 5 capas, ¿no? Desde el propio hardware del dispositivo hasta la nube, y donde pues el usuario en sí pues lógicamente podía tener separada la vida personal y la profesional, es decir, pero encriptado desde el propio hardware del dispositivo, es decir, un directivo, una persona o yo mismo que puedo estar con mis hijos en el parque, no quiero que esa foto que yo le haga a mis hijos pueda aparecer en un almacenamiento y que alguien me la pueda subir a una red social de LinkedIn, porque yo no tengo por qué estar mezclando la vida privada o no, ¿no? O mañana a un directivo o a una persona de red de ventas o a una persona que se dedica al marketing o a contabilidad o lo que sea, le roban el dispositivo o lo pierde, pues claro, ahí tienes un montón de información. Nosotros con este sistema teníamos la posibilidad y tenemos de fundir el fusible en remoto y que esa persona no tenga acceso a la información, ¿no? Así surgió Knox, ¿no? Es decir, en el Pentágono se inició un proceso de protección de seguridad en Estados Unidos y se ha exportado a todos los principales países, y a día de hoy Samsung es el único fabricante que tiene la certificación del Centro Criptológico Nacional amparado en el CNI como el dispositivo más seguro, ¿no? Luego esa plataforma, lógicamente, la hemos ido nutriendo pues, de enrollment, de customizaciones, etcétera. Pero para nosotros ha sido una de las vertebraciones de nuestro mensaje, porque considerábamos que aparte de la productividad, que es un tema obvio, donde lógicamente la experiencia de usuario debe ser la mejor, el tema de la seguridad tenía que ser también acorde con la experiencia, ¿no? ¿Cómo lo veis los demás? Primero que habla siempre lo deja todo. No, desde Citrix vemos, como comenta Emilio, efectivamente hay que garantizar la seguridad en todos los puntos, es decir, venimos de un entorno en el que el perímetro de seguridad estaba muy claro. Yo estaba aquí, era como mi castillo, estaba dentro de mi compañía y ahí estaba mi perímetro de seguridad. Ahora ese perímetro de seguridad se extiende y va más allá porque estamos trabajando en movilidad, estamos trabajando fuera de casa. Entonces hay que garantizar que ese perímetro de seguridad se cumple con estas nuevas variables, es decir, con accesos remotos, accesos en dispositivos que sean de movilidad. Efectivamente, en dispositivos en los que pues, son de compañía y podemos garantizar esa seguridad con doble entorno garantizado desde el propio hardware, como está comentando Emilio, es una solución, y desde Citrix nos podemos apoyar en ella para garantizar la seguridad en los dispositivos Samsung. Pero ¿qué sucede también con dispositivos que son personales, que a lo mejor no tienen esa capacidad de tener esa encriptación a nivel hardware?
cómo garantizamos esa seguridad. Es decir, ese proyecto famoso de Bring Your Own Device, que vas a muchos clientes y no estamos usando Bring Your Own Device, pero cuando empiezas a preguntar, pues tienen el correo electrónico en el móvil o toman las notas de las reuniones en el móvil. Bueno, pues eso es un proyecto de Bring Your Own Device, lo que pasa es que probablemente no lo hayáis estandarizado. Entonces hay que garantizar la seguridad también en ese entorno y ser capaz de generar vía software en esos dispositivos una separación del entorno personal del entorno profesional, para que efectivamente cuando alguien esté trabajando en su correo electrónico, ese entorno esté encriptado y esté separado del correo personal. Como estabas comentando tú, Emilio, eso en la parte de movilidad. Al mismo tiempo, si estamos hablando de puesto de trabajo, ese puesto de trabajo no necesariamente tiene que estar físicamente contigo. Es un puesto de trabajo virtualizado, con lo que extendemos el perímetro de seguridad. Yo te voy a dejar acceder, te voy a permitir acceder a determinadas cosas dependiendo de dónde estés accediendo. No te voy a permitir que hagas unas cosas si estás en la wifi del aeropuerto y otras vas a hacerlas si estás dentro de la oficina, porque aquí la seguridad es diferente a si estás accediendo desde una wifi abierta o desde un dispositivo que no está securizado. Voy a comportarme de manera diferente como espacio de trabajo digital. Sí, o sea, el tema de la seguridad es un end-to-end, o sea, empieza desde el dispositivo y la entrada y visualización de datos hasta la nube, ¿no? Y entonces ahí cada uno, digamos, tiene su aproximación. Un poco los criterios es dentro del ámbito que tienes de actuación, la parte de nosotros que habíamos de PCs, pues antiguamente ponías un antivirus y todo el mundo se pensaba ya con el antivirus ya estaba protegido, ¿no? Ahora hay muchísimas más soluciones, muchas ligadas puramente al dispositivo hardware, que es la primera barrera de entrada, ¿vale? Pero incluso visuales como filtros de privacidad para que no te vean la pantalla. Entonces, quiero decir, son muy amplias y muchas alternativas tenemos, pero al final un poco la clave que dices tú es, para mí, de la seguridad es la usabilidad que tienes. O sea, tú lo ves con los usuarios que la gente quiere que la seguridad que le aporta el dispositivo sea de alguna forma también transparente, ¿vale? Y que no le obligue a meter un password cada 3 minutos, a tener un reconocimiento de tal, a una barrera, un firewall, tal, o que tenga una ralentización de procesos y demás. Entonces, un poco la lucha constante es que tienes que ser seguro, pero al mismo tiempo no intrusivo, ¿vale? Exactamente. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues necesitas trabajar mucho los protocolos de actuación, consolidar, porque al final un poco la complejidad de la seguridad viene en consolidar los diferentes factores para que primero sea una seguridad integral y por otro lado no entren en conflictos los diferentes protocolos, ¿no? Llámalo. Entonces es donde estamos un poco. Y nosotros al final, como estamos un poco on the top, no hay, o sea, utilizando infraestructuras o dispositivos que pues, vosotros suministráis, pues nosotros suministramos el software, ¿no? Entonces desde ahí, pues la aproximación evidentemente es garantizar que ese canal de comunicación, ese flujo de información, de señalización, de voz, de lo que sea, pues evidentemente está cifrado, está securizado, que la información que tenemos sobre los usuarios en nuestros sistemas sigue la regulación de GDPR, nuestros procesos como compañía, y también es muy importante que, digamos, las figuras, si quieres, más técnicas, no solo los usuarios, que acceden a esos sistemas, pues estén muy identificadas, que sus contraseñas estén cifradas, que toda actuación que se hace en el software quede registrado y se sepa exactamente qué persona o qué acceso, vamos, ha hecho qué, ¿vale? Entonces, digamos que son soluciones o temas relacionados con la seguridad que se han desarrollado, evidentemente, desde nuestro punto de vista. Si nos centramos en los dispositivos, ¿qué requisitos deben cumplir a la hora de todo esto de la transformación del puesto? ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, a ver, de punto de vista de usuario, de punto de vista de empresa. De punto de vista de usuario, totalmente de acuerdo con mis compañeros, tiene que ser algo accesible, es decir, algo que sea un plug and play, donde la curva de aprendizaje sea muy rápida, porque si no, lógicamente, para los departamentos de IT, su cliente principal es el usuario y a partir de ahí. De punto de vista de la empresa, vamos a ver, lo primero de todo que se mira es que el dispositivo no tenga una ralentización con respecto al puesto de trabajo tradicional. Es decir, hablamos ahora mismo de procesadores que ya están incluso nosotros en la parte de movilidad, en los smartphones, incluso en el lanzamiento de S10, que están todavía una generación posterior
a día de hoy en el PC, incluso con temas de almacenamiento. Es decir, nosotros con el lanzamiento del S10 se puede llegar incluso hasta 1 TB de almacenamiento, que dices, ¿para qué necesito yo 1 TB de almacenamiento si incluso en el propio desktop o en un portátil no lo tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se demanda tanto desde el punto de vista de rendimiento y productividad en el procesador como desde el punto de vista de almacenamiento. Y luego otra de las cosas que también demandan las empresas ya no solamente es la seguridad en el amplio entorno, el amplio espectro, sino en el propio hierro del dispositivo. Es decir, que el usuario, lo que hablábamos de la password, es decir, que no tenga que meter 8 password, que no tenga que estar continuamente... Nosotros ahora mismo hemos sacado en el S10, y vuelvo a hacer la cuña, un lector de huella ultrasónica, donde lógicamente el usuario, lógicamente poniendo el dedo, pues puede entrar sin ningún problema en el tal, pero funciona en condiciones de humedad, o sea, no le puedes imitar haciendo una cobertura 3D de un mapa del dedo, ¿no? del punto de vista táctil. Entonces, al final, lo que planteas es que de cara a la organización lo que te demandan es que sea algo que sea lo más productivo posible a corto plazo, ¿vale? Que de cara a la experiencia de usuario no implique una transformación para que el usuario lo rechace y adicionalmente sea seguro. Sí, o sea, nosotros la suite, digamos, de soluciones de seguridad va increciendo constantemente. Es decir, había desde la BIOS inviolable que tenemos, que se autorregenera y detecta, hasta soluciones que detectan páginas web que pueden ser más o menos intrusivas, etcétera. Digamos, hemos llegado a un punto, el otro día me comentaban, me hacía gracia decir que podías hacer casi innecesario, y lo digo en casi, importante, porque el uso de un antivirus vía software a nivel de dispositivo, ¿vale? Dentro del dispositivo, porque realmente el control que tenías de cualquier tipo de malware era realmente muy importante. Yo creo que este casi yo no me fiaría, y siempre pues es mejor tener, además, pues que el software tenga su propia protección, etcétera, ¿vale? Al final es una herramienta muy útil, y de hecho actualmente yo creo que el mayor diferencial entre gamas de productos es la cantidad de seguridad que se va incorporando. Es verdad que cada vez la seguridad se va democratizando más, y en puntos de precio más bajos y más accesibles tienes ya componentes suficientes, pero al final antes te comprabas un dispositivo de precio más alto, pues por un tema de diseño, incluso de prestaciones. Ahora el tema de que tenga seguridad ayuda realmente a posicionar productos de gama más alta, ¿vale? Entonces constantemente estamos, digamos, reinventando, afinando, sacando segundas y terceras versiones de soluciones de seguridad que hemos ido mejorando con el tiempo, basados en experiencia, y digamos, es lo que más se pide. O sea, que ofrecéis distintos niveles de seguridad dependiendo del dispositivo. Sí, depende de la gama en la que estés. Vamos a tener una seguridad básica que todos los dispositivos tienen que tener, ¿vale? Y a partir de ahí hay factores ya de valor añadido que no todo el mundo necesita, ¿vale? Pero que se añaden. Te digo, llegando incluso a los filtros de privacidad en pantalla, que tocando una tecla la propia pantalla ya solo te permita ver a ti, o temas de sonido con micrófonos omnidireccionales, digamos, que permitan solo oír determinadas voces y no otras, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de soluciones igual son muy sofisticadas, o para usuarios que realmente estén todo el día en entornos potencialmente hostiles, etcétera, ¿no? Pero bueno, existen, ¿no? Siempre. Muy bien. Bueno, nosotros otra vez desde otro punto sí, de vista claro. un poco es, evidentemente eso, vamos, está claro, ¿no? Pero además, pues que el dispositivo, a la vez que seguro, sea abierto, Claro. que eso es fundamental, que se hable, ¿no? con otros. Sí, o sea, que no pierdas funcionalidades de la solución que al final es la que estás utilizando, en nuestro caso para comunicarte con quien sea, por el hecho de utilizar un dispositivo u otro, por el hecho de que uno permite más integración que otra, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego, cambiando totalmente de mundo, si quieres, como fabricante de comunicaciones, evidentemente sigue habiendo dispositivos, y muchos, que son dispositivos o sea, desk phones, por ejemplo, o sea, terminales que tú tienes ahí, el teléfono, vamos, ¿no? Entonces, incluso en esta parte, otra vez, o sea, es muy importante esta apertura. O sea, nosotros hace ya mucho tiempo, por propia, si quieres, idiosincrasia de Mitel, porque hemos crecido a través de adquisiciones y demás, los estándares abiertos han sido pues una estrategia clara, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el SIP, por ejemplo, es
es base del desarrollo y eso es un estándar abierto, ¿no? Entonces eso es muy importante, el poder desplegar dispositivos, en este caso más del mundo, si queréis, de las comunicaciones de voz, que se puedan integrar con distintas soluciones. Si bien el nivel de funcionalidades propietarias pues será mayor con nuestro caso, no hay ningún problema en desplegarlo con otras soluciones. Y lo que también hemos incorporado al dispositivo de mesa, por decirlo de alguna forma, es la integración con el dispositivo móvil, ¿no? O sea, que tú puedas desde tu dispositivo, yo qué sé, estoy en la oficina y hablo con más calidad desde mi dispositivo fijo que desde mi móvil, ¿no? Porque a veces, pues yo donde estoy, por ejemplo, la cobertura pues no va bien. Entonces no quiero buscar mis contactos en el móvil, marcarlo desde el fijo, no. Me conecto a través de Bluetooth con mi móvil y accedo a los contactos de mi móvil desde mi fijo, llamo desde ahí, o me paso la llamada del fijo al móvil, ¿no? Cuando estoy en la oficina. Quiero decir, este tipo de soluciones, incluso en un entorno, si queréis más, pues eso, podemos pensar más tradicional, pues también se ha evolucionado, ¿no? Para incorporar este tipo de integraciones en el dispositivo, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho del perfil del usuario. Total. Y también aquí hay que adaptarse, cuando estábamos hablando de requisitos de los dispositivos, pues depende del perfil de usuario y hay que adaptarse para que efectivamente todos los usuarios tengan la misma experiencia con independencia del dispositivo. Probablemente haya usuarios que necesiten una workstation por motivos X, o a lo mejor esa workstation puede estar virtualizada y podemos darles directamente esa experiencia de workstation accediendo desde un dispositivo thin client, porque tienen la potencia de cómputo, pero está en el data center esa workstation, y ese usuario efectivamente tiene esas capacidades, pero puede acceder desde cualquier dispositivo, desde un smartphone, desde una Raspberry, desde una tablet o desde un PC, Mac o dispositivo tradicional. Entonces, hay que adaptarse a lo que requiere el usuario como punto de acceso, garantizando que esa experiencia de usuario es la óptima, siempre con independencia del punto de acceso. Apuntabas, hablas del data center, a nivel de infraestructura, las empresas, o sea, ¿cómo estáis afrontando un poco el mensaje para que se adapte lo que tienen ya a nivel de servicios empresariales de infraestructura para adecuarse al mundo del puesto de trabajo digital? ¿Cómo lo están afrontando? No sé si, pues ya que estaba hablando sí, yo creo que estamos en un momento del cloud, como lo llamamos, multi-hybrid cloud, es decir, el entorno, ahora mismo las compañías, pues venimos de un entorno tradicional que tenías tu data center, o a lo mejor tu data center está outsourceado, y cada vez más estás demandando servicios flexibles y que puedas demandar carga de manera ágil, entonces, no querer, vamos a decir, casarte con un proveedor para siempre, porque probablemente necesites determinados servicios de un proveedor y otros servicios de otro proveedor de cloud, y sigas consumiendo determinadas aplicaciones o recursos en tu data center. Entonces tienes que garantizar que ese cloud híbrido es ágil y se puede adaptar de manera sencilla para las compañías. Entonces, a nivel infraestructura, obviamente, yo creo que todas estas soluciones pues tienen una parte de requisitos de infraestructura, habrá parte tradicional que se mantenga pues en el data center actual, y tienes que adaptarte a ese nuevo cloud híbrido que aparece, y que seamos capaces de utilizar recursos con independencia del proveedor cloud. Miguel. Sí, o sea, la evolución de las comunicaciones, la velocidad, la seguridad de comunicaciones te está todo el día desafiando en el sentido de cuál es la solución perfecta, ¿no? De llevarlo todo a la nube. Hay gente que lo quiere procesar localmente. Nosotros con dispositivos te vas adaptando también al entorno, ¿vale? Cuando llegue 5G yo creo que eso también va a cambiar un hito a nivel de la facilidad de procesado de muchas aplicaciones en la nube, igual quitando peso y, digamos, responsabilidad a los dispositivos de acceso, ¿vale? Pero también habrá muchísimos más dispositivos de accesos. Entonces, tú ves que las estrategias depende muchísimo de los mercados verticales, los mercados más técnicos, etcétera, que se basaban mucho, como te decía, en procesado local, digamos, de grandes aplicaciones muy pesadas, con ordenadores muy potentes, etcétera, están, digamos, evolucionando, y parte de la gestión y del procesado lo llevan a la nube. Hay otras
otras que están haciendo un poco el camino contrario, ¿no? De depender y tener dispositivos tipo Thin Client de acceso muy simples, muy tontos, a tener que decir, para evitar cuellos de botella precisamente, el tener pues, procesado una parte del procesado local y evitar digamos, pues, retrasos o retardos en comunicaciones. Entonces es una dualidad, vas por un lado, vas por otro en función de las necesidades, de las mejoras de productividad que requieres, etc. Ahora, yo creo que el tema de 5G, cuando se implemente, que nos falta todavía bastante, va a cambiar ese paradigma y entonces va a ser al final un tema de conveniencia. Sí. Y alineado con lo que comentabais antes de infraestructuras, nosotros desde nuestra parte lo que hemos visto es que el canal, o sea, sobre el canal IT Reseller, el approach que está haciendo es el adecuado de punto de vista del concepto del pago por uso. Es decir, esto empezó en el mundo de la impresión, ahí donde HP, efectivamente, de hecho una parte de Samsung fue para allá. Sí, ahí la tenemos, sí. Y entonces, claro, en el mensaje que tú trasladas, al final el negocio transaccional va a seguir existiendo, lógicamente, pero de punto de vista de usuario y de punto de vista de corporación, al final lo que el cliente quiere es la filosofía del no problem, es decir, yo pago una cuota fija al mes y a mí dame el tema resuelto, ¿no? Entonces ese approach que está haciendo los partners, que sí que ha cambiado en los últimos 2-3 años, porque antes veníamos del mundo de yo te suministro el hierro y me olvido y tal, ese mensaje, ese approach está convergiendo cada vez más con el cliente final, ¿no? Entonces lo que vemos nosotros es que el cliente final cada vez lo demanda más y el partner cada vez lo oferta más, con lo cual, por eso, hombre, yo no sé si será uno de los milestones, o sea, de los hitos, pero sí que es verdad que el mercado libre a día de hoy cada vez está creciendo más, ¿no? O sea, es decir, se dice, bueno, según nuestras estimaciones, y al final venimos más del mercado, o sea, al final es una consecuencia del mercado de empresa, para que me pese, al final es una consecuencia del mercado de consumo, o sea, es decir, vamos heredando las tendencias, ¿no? Pero según lo que dicen nuestros analistas es que en la parte hablo de movilidad, vamos a pasar de un 55 o 65% en mercado libre, con lo cual, claro, el espectro ahí para el canal bajo a la empresa es brutal. Lógicamente, si haces este approach, de mi punto de vista, de pago por uso, que es lo que empieza a hacer la mayoría, ¿no? Yo desde nuestro punto de vista también, es verdad que el modelo comercial que se está vendiendo y que evidentemente es lo que se va a demandar, es un modelo basado en esto, en pago por uso, o sea, en un control de los costes de comunicación, ¿no? Entonces, que lo hagas instalando ese software en tu casa solo para ti, o fuera solo para ti, o fuera compartido con otros, que sería un poco el cloud multitenant en nuestro caso, o el cloud privado, digamos, ya sea en data center o sea fuera de él, depende muy mucho del perfil de cliente y de la necesidad de personalización que tenga ese cliente en nuestro caso, ¿no? O sea, los servicios de comunicaciones cloud multitenant, pues bueno, son más estandarizados de alguna forma, ¿no? O sea, te dan un nivel de servicio que puede ser muy adecuado para muchos clientes, pero lo que observamos es que en el momento en el que, bueno, pues los clientes necesitan integraciones más propias y demás, pues su cloud privado tiene más sentido de alguna manera, ¿no? O cosas tan tontas, yo qué sé, tontas o no tontas, ¿no? que estamos viendo. Si yo estoy en un cloud público, el día que ese cloud público se actualiza, todos los clientes se actualizan, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo qué sé, yo me dedico a hacer declaraciones de Hacienda y me montas la actualización en fecha de tal y no quiero, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades que te hacen elegir entre una tecnología u otra, o muchos requerimientos, pero al final el modelo comercial, evidentemente, la tendencia es esta, sea cual sea la solución técnica. Y lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentabas antes es, en nuestro caso, y sobre todo para organizaciones grandes, donde digamos, el paso de un modelo a otro se hace gradualmente, es en soluciones híbridas, ¿no? O sea, donde yo puedo tener unas soluciones en cloud privado por lo que sea, pero evidentemente tengo que estar abierto al cloud público porque hay muchas cosas que, si no es así, no voy a tener, o no voy a tener en el tiempo que quiero tenerlas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ahí una estrategia clara de evolución y de soluciones ya disponibles es el conectar
lo que tú tienes en tu casa de solución de comunicación con una pasarela, digamos, que como Mitel proveemos, que está en el cloud público y que habla con otras soluciones. Por ejemplo, aplicaciones para mini verticales o verticales o lo que sea, que me permite un acceso rápido a todo eso, ¿no? Que yo como compañía pues tardaría mucho más en implantar, en desarrollar, en integrar. Entonces, bueno... En la parte de servicios que me has introducido antes es curioso porque, o sea, una experiencia que hemos tenido nosotros de años de lo que eran las impresoras como servicio, de dejar de comprar los supplies a decir, oye, pago por hojas, ¿no? Imprimo más hojas, pago más, imprimo menos, más color, menos. Al final es un tema de flexibilidad y tal. Cuando mueves eso al mundo de dispositivos de computación, móviles, ordenadores, etcétera, es muchísimo más complejo. Entonces ya no es solo un dispositivo como servicio, que al final intentas, podría ser un renting, no es eso. O sea, la gente no quiere solo el dispositivo como servicio, quiere el workplace, el lugar de trabajo como servicio, ¿vale? Porque es mucho más complejo y al final evitas... conflictos de compatibilidades y tal, y quieres tener un único proveedor, digamos, que te gestione todo eso, pero una vez que te has metido en eso, tienes el software como servicio en paralelo, incluso infraestructura como servicio. Entonces, quizá lo que está ralentizando algo más de lo que los fabricantes quisiéramos, el tema de la evolución hacia dispositivos o puertos de trabajo como servicios, precisamente esa complejidad. Y una vez que ya me muevo ya al sistema de servicios, ¿vale? Porque algunas cosas ya es que no hay softwares que es que solo se venden bajo licencia de uso, no de propiedad, nunca más. Entonces, ¿dónde me quedo, no? ¿Me quedo en una cosa limitada o realmente soy ambicioso y me muevo ya, pero es pronto igual para ser tan ambicioso? Entonces, en esa dualidad depende también del punto, en esa transformación digital y de la estrategia que tenga cada empresa, pues es más ágil o menos, ¿no? En la adopción. Pero vamos, es un hecho que en cualquiera que adopta esos modelos no suele volver hacia atrás. Muy bien, pues a modo de conclusión me gustaría que me habéis ido apuntándolo durante todo el debate. Me comentaréis cuáles consideráis que son las principales ventajas tanto para el usuario como para la empresa de esto de la transformación de puesto digital, y también los retos, porque todo suena muy bien, pero luego también hay unos retos difíciles de afrontar para unos y para otros, ¿no? Entonces, si os parece, para cerrar un poco la mesa redonda, me gustaría que me los detallarais, ¿no? ¿Empiezo yo? Venga. Sí. Pues, como comentábamos, si quieres empezamos por la parte de usuario, ¿vale? Las ventajas, obviamente, para el usuario de tener un espacio digital seguro e inteligente son claras. Voy a tener un espacio que es el mismo con independencia de cualquier dispositivo, que me va a ayudar a encontrar esa información que necesito, que voy a tener todas las aplicaciones, escritorios, datos, información, feeds que necesito en un único punto, y ese punto va a ser el mismo con independencia de cualquier dispositivo desde el que yo acceda. Y va a ser mi compañía la que me garantice la seguridad y la que me garantice cómo se va a comportar ese espacio de trabajo dependiendo de dónde estoy, desde qué dispositivo estoy accediendo, la red, etc. Entonces, al final todo eso se transforma en que voy a trabajar, voy a ser más productivo, pero voy a trabajar mejor, porque antes comentábamos al principio de la mesa que trabajamos como vivimos y todos llevamos el dispositivo móvil, todos accedemos o nos levantamos y leemos el correo, cogemos lo primero nuestro smartphone, pues ser capaces de acceder a nuestro espacio de trabajo y que ese espacio de trabajo se adapte a lo que yo como usuario realmente necesito. Y por parte de la compañía, pues las ventajas son múltiples. Obviamente la primera es garantizar la productividad. Está claro, yo quiero que mis empleados puedan trabajar y puedan ser productivos en cualquier situación, permitir también conciliación. Estamos hablando de poder trabajar desde casa garantizando la seguridad, pero garantizando que voy a tener todas las herramientas como si estuviese en mi propia oficina. No es voy a poder mandar un correo desde casa, sino que realmente mi espacio de trabajo esté conmigo en casa. Y antes comentábamos, es una oportunidad para realizar proyectos estratégicos con toda esta eclosión del software como servicio. Por ejemplo, hay muchas compañías que ya están afrontando o que están abordando transformaciones de determinadas aplicaciones y están en entornos SaaS. ¿Cómo integramos esas aplicaciones SaaS a nuestro espacio de trabajo? Pues es una oportunidad también para generar ese espacio de trabajo incluso con aplicaciones que son software como servicio. Entonces, al final son ventajas para ambas partes. Muy bien.
Miguel. Bueno, o sea, la visión esta que nos compartimos todos de la oficina con nuevos entornos de trabajo, con el trabajador perfil millennial que ya viene, digamos, es un nativo digital, que ya viene y espera encontrar eso porque cualquier otro tipo de entorno pues no le va a motivar ni a ilusionar, etcétera. Es una visión que tenemos todas las herramientas para construirla ahora mismo. Para mí, donde está el desafío es en todo lo que no es eso, que es mucho lo que hemos construido y todo el know-how que hay, tanto a nivel de personas como a nivel de infraestructuras que tenemos, cómo evolucionas de una forma suave y sin perder, digamos, sin tener rupturas de productividad y perder a muchos de los empleados y el know-how que tienen y la forma que han estado haciendo todas las cosas hasta ahora. Para mí eso es, o sea, los humanos aprendemos o por formación o por imitación, ¿vale? Entonces yo creo que hay que jugar con las dos cosas, o sea, hay que tener áreas nuevas, pioneras, etcétera, que nos sirvan de referencia hacia dónde tenemos que llegar y luego trabajar muy bien los diferentes pasos de esa transformación digital para que no se nos quede nadie por el camino, ¿vale? Hacer de una forma secuencial, de una forma que consigamos, digamos, maximizar y mantener la productividad en cada paso, ¿vale? Bueno, yo siguiendo un poco con lo que comentaban, está claro, o sea, yo creo que desde el punto de vista de empresa, de empleado, digamos, que está en esa empresa, el desplegar este tipo de soluciones evidentemente aporta un entorno mucho más adaptado, digamos, a la forma en la que trabajamos y en la que, bueno, parece que está claro que debemos trabajar para desarrollar los negocios, sea que sea. Y por otro lado, yo creo que claramente evita pérdidas de tiempo, de recursos, de dinero con ineficiencias, vamos. O sea, el tiempo que yo pierdo, en nuestro caso, por ejemplo, intentando localizar a alguien, el tiempo que yo pierdo viajando para hacer una reunión, para compartir documentación, el tiempo que pierdo buscando en 1000 fuentes de información para responder a un cliente porque no sé ni dónde lo tengo, pues evidentemente eso es importante y a la vez yo creo que permiten claramente el optimizar no solo el trabajo interno, sino la experiencia de nuestros propios clientes, ¿no? Y en ese sentido es una oportunidad clara, o sea, de desarrollar el negocio que cada uno tenga, ¿no? Entonces, como retos que veo así más por aterrizar, bueno, aparte de los técnicos, que evidentemente son, es que, en línea con lo que tú decías, hay muchos actores implicados, o sea, esto no es yo suministro una solución y con lo mío pues hago todo esto, no, hay muchas cosas que integrar y por lo tanto ahí yo creo que es fundamental que entre los fabricantes, los canales, los clientes seamos capaces realmente de identificar qué te va a ayudar a ti y de ser capaces de poner eso en marcha. Sin eso, vamos, no hay éxito. Y también otro reto claro que nosotros vemos, como comentaba antes y como tú decías, es que lo que tú pongas simplifique la vida de la gente y no se la complique más, que parece una obviedad, pero a veces no lo es. Entonces, bueno, que esas personas realmente sientan que eso que tú les pones es útil para lo que ellos hacen, vamos. Entonces, los retos son a lo mejor muy básicos, pero es los retos que de verdad vemos, ¿no? Yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, con el apunte, dos esbozos. Uno, oportunidad, o sea, decir, tanto para el canal, que a mí yo creo que la oportunidad es brutal, estamos en una era que lógicamente hemos venido de la época del PC tradicional, de unos entornos de trabajo X y ahora estamos en otra, y el reto es precisamente que el canal se crea, que a día de hoy es el elemento más preparado y el compañero de viaje más cualificado para estar con el cliente. Es decir, venimos de una tendencia donde parece que en el área de movilidad las comunicaciones absorbían todo y el canal se ocupaba únicamente de suministrar el hierro. Y ahora ese concepto de transformación de compañero de viaje, que muchos ya lo están haciendo, pero todavía, desde mi punto de vista, se puede hacer todavía más profundo, ¿no? Entonces, al final, esto es como todo en la vida, ¿no? Y los que estamos en ventas, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Tú no puedes vender una cosa si no te la crees, o sea, evidentemente.
el canal se lo tiene que creer, o sea, decir, y ya de hecho, bueno, pues ahí están los datos que hablábamos antes, ¿no? Pero es que no, además es que son los mejores compañeros de viaje, es decir, no va a haber nadie, alguien podrá suplantar, pero no va a haber nadie que pueda de alguna manera dar el mismo servicio que va a poder dar el canal. Se podrá dar de otra manera, pero el mejor servicio que pueda dar el canal no lo va a dar, ¿no? Y de punto de vista del cliente final, pues lógicamente la misma oportunidad en el sentido de que no tengan miedo, es decir, que ya estamos en una curva de aprendizaje bastante extensa y que lo único que van a venir son parabienes, es decir, que al final el quedarte retrasado, ni es bueno adelantarte, quizá a lo mejor, o tirarte a la piscina sin tener mucha información, pero que estamos en una etapa en la cual esto es como la bola de nieve, ¿no? Si no das el paso te vas a quedar atrás. Muy bien. Pues de nuevo muchas gracias a los cuatro por acompañarme hoy y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en la próxima mesa redonda de IT User.